La palabra del Señor dice así. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mis hermanos, vamos a tomar asiento. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Teniendo todo ya, tomando toda consideración lo que ha venido pasando en lo que va hasta ahora el Evangelio de Marcos, pongámonos por un momento en los zapatos de los discípulos. Hasta ahora han quedado perplejos por muchas de las cosas que han acontecido, y no solo eso, sino que por todo lo que el Señor les ha dicho. Y sus corazones aún no llegan a comprender la magnitud de las palabras que Jesús les ha compartido. Pedro ha confesado que Jesús es el Cristo. Podríamos pensar que ahí se acabó el dilema. Pedro tiene en mente al Mesías como un libertador y poderoso rey que ha venido a libertarlos de la opresión de los romanos. Él esperaba a alguien que tome el trono de David. Era aquel que con su venida iba a derrotar a los enemigos de Israel, pondría nuevamente a Israel en lo más alto de su poder militar y político. Así que este Mesías, en la mente no solamente de Pedro, de todos los judíos, traería gran bonanza para Israel como en la época de David y en la época de Salomón. Eso es lo que está en la mente de los discípulos. Ahora quizás lo que ellos pensaban también es que siendo un círculo más cercano a Jesús, quizás podrían pensar que se iban a beneficiar personalmente de este reino, que se iban a beneficiar personalmente del hecho que Jesús, el Mesías, esté sentado en su trono y ellos sacar provecho de algo así. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, cuando Jacobo y Juan, su hermano, le preguntan a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas un favor, le dicen. ¿Cuál es la petición?, pregunta Jesús. Y ellos le dicen: cuando te sientes en tu trono glorioso, no hablando de un trono celestial, hablando del trono político, en el aquí y en el ahora. Esto es bien parecido a la oferta que hacen muchos televangelistas, ¿no? Tu mejor vida ahora. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Así que eso refleja aún la falta de entendimiento de la misión que como Mesías Jesús había venido a llevar a cabo. Ellos querían un Mesías que les resuelvan sus problemas externos, sus problemas de la hora. Muy probable
muy parecido a nosotros. Queremos un Cristo que nos resuelva ya ahora. Pero Jesús le dice que parte de su misión como Mesías era cumplir obligatoriamente con la voluntad del Padre, y esto incluía el desprecio, el padecimiento, la muerte y la resurrección. Y esto no es simplemente algo como estilo del azar, no es simplemente algo que podría pasar, no es que estaba en las posibilidades, sino que esto era necesario. Era el plan de Dios para su Hijo. Lo cual debería hacernos sentir gozosos, hermanos, porque saber que Él vino a cumplir lo que el Padre le había encomendado para tu salvación y mi salvación. Ahora, esta realidad escandalizó a los discípulos y sus intereses. Y Pedro no se le ocurre mejor cosa que acercarse a Jesús y reprenderlo. Lo reprende porque este Mesías va en contra de lo que él tiene en su mente que debiera ser. Pero él recibe una reprensión mayor. Dice, aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Ahora imaginen por un instante, hasta ese momento, el corazón y quizás la mirada perdida y atónita de los discípulos. De palabras de elogio, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, a decirle, aléjate de mí, Satanás. Era una reprensión severa. Pero no solo para Pedro. El Señor, como hemos visto, al reprender a Pedro, ha mirado al resto de los discípulos, dejando en descubierto lo que estaba en sus corazones. Como dice Hebreos, todo está desnudo delante de él. Ahora, como cereza en el pastel, les dice que un verdadero discípulo de él, alguien que está dispuesto a seguirlo, debe estar dispuesto a pagar el costo que trae seguir a Cristo. No es un parque de diversiones. Esto incluye negarse a uno mismo. En el contexto de los discípulos, negarse a ellos mismos era quitar de ellos las ideas preconcebidas de lo que el Cristo venía a hacer. Tenían que renunciar a eso. Él no ha venido simplemente a devolverle a Israel ningún tipo de poder político, ningún tipo de reinado físico y terrenal. Y más que eso, debían negarse a sus propias motivaciones egoístas. Pero esto es una realidad para ellos como discípulos y para nosotros también. El costo, estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad que queremos imponerle a Cristo. Ustedes han escuchado, ¿verdad? El mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano, ¿usted sabe cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? No solamente porque, como pensamos que solamente usado, te lo juro en el nombre, ¿no?, de Dios, que dice, ¿no? Eso no solamente es eso, pero cada cosa, cada plan, cada motivación, cada meta que nosotros nos trazamos delante para cumplir y se la atribuimos a Dios como que si es la voluntad de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Así que seguir a Cristo incluye negarme a mí mismo en esa área también. Cargar su cruz simbolizaba vergüenza, sacrificio, rechazo y muerte, literalmente muerte para muchos en ese tiempo y para nuestro tiempo también. Basta con irnos al otro lado del mundo, donde sabemos que nuestros hermanos son matados, asesinados día a día, tanto mujeres como hombres, simplemente por proclamar el nombre de Cristo. Así que vemos ese cambio radical que a Jesús les presenta a la agenda que los discípulos tenían en mente. Ahora, con todo esto, ¿cómo estaría el corazón de ellos? ¿Qué es lo que más necesitarían en ese momento? Y no hay necesidad de adivinar mucho. Ellos necesitan ánimo. Necesitan recobrar el ánimo. Necesitan ver cómo la persona de Jesús es mayor que todo aquello que podría ser doloroso, es mayor que todo aquello a lo cual Él les pide que renuncien, es mayor a toda aquella incertidumbre que ellos están atravesando. Y qué mejor forma o qué mejor manera por parte de Cristo de mostrarles, de hacer que recobren su ánimo,
que mostrándole su gloria. Y esto es lo que Marcos nos presenta en estos 13 versículos. Nos presenta que la transfiguración de Jesús es necesaria para animar a sus discípulos, revelando su gloria. No solo eso, sino que el cumplimiento de toda la escritura en él y la autoridad que Dios Padre le ha concedido. Eso es lo que Marcos nos presenta aquí. Y al ver este cuadro, nuestro corazón debe llenarse de esperanza, porque tan igual que los discípulos que están necesitados de ánimo y necesitaban ver la gloria del Hijo, nosotros también necesitamos recordarnos de este Jesús y cómo Él está sentado en gloria. Pero déjame hacerte una advertencia. No voy a esperar hasta el final del sermón para hacer una advertencia a aquellos que no creen en Cristo. Déjame recordarte que este es el Jesús al cual tú rechazas abiertamente si no has sido a Él en arrepentimiento y fe. He titulado el sermón de hoy La gloria revelada del Mesías, que es lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver primeramente su gloria revelada en la transfiguración, versículos del 1 al 6. Como segundo punto, segundo encabezado, vamos a ver su gloria revelada en su autoridad conferida, versículo del 7 al 10. Y por último veremos su gloria revelada en su pasión, versículos del 11 al 13. Hermanos, les pido que me acompañen a orar para que el Señor me dé palabras que Él tiene intencionada para su pueblo, pero también que nos conceda oídos para que estén dispuestos a oír, inclinados a oír la palabra del Señor. Amado Padre, te damos una vez más gracias, Señor, por lo que tú nos permites hacer en este día, abrir tu palabra con toda libertad. Oramos, Señor, y rogamos por aquellos que en este momento tiemblan por temor a la persecución de abrir tu palabra. Nosotros estamos cómodos aquí, Señor, pero somos conscientes que tu iglesia en otro lado del mundo, Señor, se esconden, huyen, porque hay un peligro, Señor, de persecución. Así que tú guárdalos, que tu palabra sea predicada, no importa el contexto en donde estén, Señor, para la edificación y consuelo de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, nosotros leemos el primer versículo del capítulo 9 y lo primero que resalta a nuestra vista es que este versículo pertenece aún al capítulo 8. Pertenece al capítulo anterior porque aún es la continuación de la historia que hemos estado viendo. Están en la misma escena. Ese también le dijo, quiere decir que aparte de lo que Jesús le ha venido diciendo, que el Hijo del Hombre se avergonzará también de aquellos que lo rechazan cuando Él venga en su gloria. Dice, también le dijo esto, es parte de esta misma escena. Pero nos sirve también de manera introductoria para ver lo que está a punto de acontecer, que sucede 9 días después, como dice el texto. Él les dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y como hemos dicho hace un momento, al imaginarnos el corazón de los discípulos y los rostros de los discípulos quizás espantados, Jesús le hace una promesa y le dice, les digo de verdad, de cierto os digo, amén, amén. Estas palabras certifican como completamente verdadero y confiable lo que Él está a punto de decir. Él les da una promesa y le dice que hay algunos de aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora ha habido mucho debate respecto a estas palabras, esta promesa de Jesús, de que hay algunos de los que están ahí presentes que no verán la muerte hasta ver el reino de Dios con poder. Algunos han querido decir que Jesús ha fallado en su profecía, porque ellos piensan que esta frase de Jesús hace referencia a su segunda venida. Y ya todos estos discípulos han muerto y Jesús aún no ha regresado. Otros dicen que es posible que Jesús esté hablando de la manifestación del reino de Dios en poder
al momento de que la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos, y es donde la iglesia se propaga, es donde la iglesia crece, y ahí donde efectivamente se ve el poder glorioso del reino. Pero creo que la interpretación más correcta nos la da el mismo contexto y donde está situado el texto. El hecho de que Marcos, Mateo y Lucas pongan o coloquen este versículo previo a la transfiguración nos deja ver que realmente lo que ellos entienden que Jesús se estaba refiriendo era la transfiguración. Era la muestra de poder y divinidad del Hijo de Dios. También creo que no solamente es en este acontecimiento de la transfiguración, sino que varios eventos iban a ir revelando el poder y la gloria del Hijo del Hombre. Tanto la transfiguración como la muerte, la resurrección, su ascensión y el día de Pentecostés. Así que creo que las palabras de Jesús tienen que ver no solamente con esta revelación de su gloria, pero también a la misma vez una revelación progresiva de su gloria, de todo lo que ellos van a presenciar, de lo que va a suceder con el Mesías. Así que esa es la promesa que Él le da a sus discípulos. Van a ver, algunos de ustedes, que van a ver el reino de Dios venido con poder antes que mueran. Ahora, como Marcos nos indica, han pasado ya 6 días. Y al término de estos 6 días, dice el texto, que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte a un monte alto. Lucas en su evangelio nos dice que fueron para orar. Este mismo grupo es al cual Jesús varias veces aparta, selecciona para que sean testigos de cosas que Jesús iba a hacer. Estos son los mismos 3 testigos que acompañaron a Jesús cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. Y son estos mismos 3 los que acompañarían a Jesús al huerto de Getsemaní a orar. En Hechos 12 se nos dice que es la primera muerte de uno de ellos que están aquí, la muerte de Jacobo. Dice que murió a mano de Herodes. No se nos dan muchos detalles, pero nos dice que él fue maltratado y mató a Jacobo a filo de espada. Pero la promesa del Señor se iba a cumplir porque él, Jacobo, no probaría esta muerte sin antes ver el reino de Dios venido con poder. Y Lucas nos da unos detalles que Marcos no nos da. Dice que mientras oraban, el sueño le venció. Así como algunos aquí hoy quizás. Otros ya están tan entrados en sueño que ya ni eso los hace despertar. Pero es en ese preciso momento en que Jesús dice que se transfigura, se transforma delante de ellos. La gloria del Mesías ha sido revelada de manera increíble. Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y que su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Esta gloria que había estado velada por su humanidad, por este pequeño momento, se ve revelada ante los ojos atónitos de sus discípulos, que ante este hecho se despiertan, dice Lucas. Quizás, en palabras de Marcos, la manera como Pedro, entendemos que él es el quien está redactando esta carta a Marcos, la manera como lo describe, no hallaba otra ilustración de manera tal que el lector pudiera comprender cómo irradiaba luz la vestimenta y el rostro de Jesús, que usa la nieve como una manera de ilustrar. Dice versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. ¿Les ha sucedido una mañana de invierno? Después de un día de nieve, usualmente siempre hay un sol radiante y cuando ese sol sale, proyecta sus rayos a la nieve y te da en los ojos, y los que tenemos ojos verdes nos afecta, ¿verdad? Más o menos es así como Marcos está describiendo esta luz que sale de Jesús. Pero lo más sorprendente es que Jesús no es simplemente como la nieve que sirve de reflejo de luz. Jesús es quien irradia luz. De Él nace la luz. No es simplemente como un rebote, ¿verdad? Como sirve la nieve, un espejo.
Ahora, Mateo parece aún ser un poquito más claro y más enfático en esto, porque dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y nadie puede fijar su vista al sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Tal momento debió envolver el corazón de sus discípulos. En ese momento en donde la gloria del Hijo de Dios se les es revelada, en ese momento, en la transfiguración, eso debió llenar el corazón de sus discípulos. Ese corazón que ahora estaba lleno de incertidumbre, lleno de temor ante las cosas que podían venir y todas las cosas que el Señor ha revelado, su misión como Mesías, la muerte que le esperaba, la persecución de ellos, el sacrificio, el alto costo de seguirlo. En ese momento, ver la gloria revelada del Hijo debió traer paz a su corazón, debió traer seguridad. Ahora, muchos podríamos decir, ¿por qué no pasa esto de nuevo? Este es un evento único, hermanos. No se puede repetir en nuestros días, aunque hay muchos que por ahí dicen que hasta se afeitan con Jesús al lado, ¿no? Jesús les habla y ellos se van afeitando. Otros dicen que han ido al cielo. Entendemos que todo eso es falsedad, es producto de la debilidad de la mente del hombre en su pecado. Pero la palabra dice, bienaventurados los que han creído sin ver. Nosotros no podemos repetir esta escena. No podemos ir a un monte y esperar que la gloria del Hijo de Dios, esperar que la gloria de Jesús se nos revele o se manifieste de esta manera. Lo que debemos hacer, hermanos, es mirar lo que la Escritura nos dice de Él. Eso es lo que nuestro corazón necesita diariamente. Contemplar y meditar en su gloria que nos es revelada por medio de la Escritura. La gloria de la cual Él goza ahora mismo. Ahora, volviendo a la mente de los discípulos, ¿qué tal escena debió de ser esto para ellos? Pero no solo Marcos dice que lo describe como blanco como nieve, pero que sobrepasa todo aquello que Él ha visto, dice el versículo 3, la segunda parte, dice, tan blanco eran sus vestiduras, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer así de blancos. Y sin duda ellos estaban viendo la gloria que había estado escondida, velada por la humanidad. Ahora ven esta divinidad completamente revelada. Sus discípulos están con los ojos bien abiertos. Y como hemos visto en Mateo, en su narración de este episodio, dice que la cara de Jesús, el rostro de Jesús, brillaba como el sol mismo. Ahora, si hemos leído el Éxodo, hermanos, si hemos leído el Antiguo Testamento, automáticamente esto nos debe llevar a ese pasaje cuando Moisés le pide a Dios, en Éxodo 34, le dice, muéstrame tu gloria, le dice. Quiero ver tu gloria. Y Dios, en un acto de gracia, de misericordia, le permite ver sus espaldas. Le dice, no te puedo mostrar mi rostro porque vas a caer muerto, pero voy a permitir que veas mis espaldas. Y cuando termine este evento, Moisés baja de la montaña y el rostro de Moisés brillaba con una intensidad tal que ¿qué hizo la gente de Israel? La gente de Israel tenía miedo, no quería ni acercarse a él. Pero recordemos, el rostro de Moisés es como aquella nieve o como aquel espejo que simplemente está proyectando la luz que había recibido. Pero aquí está aquel que irradiaba luz por sí mismo, aquel que se había encontrado con Moisés en el monte, Dios mismo hecho hombre. Él es el que irradia luz. Y esto nos hace pensar en la gloria misma de Dios que estaba delante de Moisés, ya que Él es la fuente de aquella gloria. Hebreos 1:3 nos dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Y dice que pasa algo sorprendente, ¿verdad? El versículo 4 dice, y se les apareció Elías con Moisés que estaban con Jesús. Ahora, antes de ver el por qué la presencia de estos dos personajes principales en la historia de Israel, déjenme decirles algo. Un detalle que nos da el pasaje. Hay algo que muchas sectas quieren negar. Se resisten a creer que cuando uno parte de aquí,
o va para la gloria, la presencia de Dios, o va para condenación. Muchos creen que el hombre duerme, pero aquí hay una prueba irrefutable de aquella vida después de la muerte, ¿verdad? Partimos de aquí, ya sea para estar apartado por la eternidad, conscientemente de aquel castigo, o para pasar a gloria con el Señor. No hay un intermedio, no hay un tiempo de espera, no hay un dormir. Ahora, el hecho que Marcos nos presente estos dos personajes que han partido hace más de 1000 años a la presencia de Dios nos deja ver aquella realidad de la cual pocos quieren hablar. Pocos quieren hablar de aquella vida después de la muerte. Ya sea para gloria o para condenación. Ahora hay gran cantidad de opiniones de por qué la aparición de estos dos personajes. Y una de las preguntas es, ¿cómo sabían ellos que era Elías y Moisés? El texto no dice cómo ellos sabían que eran Elías y Moisés. Posiblemente Jesús pudo haberlos llamado con autoridad, ¿verdad? Y ellos aparecieron. No se nos dice y no podemos especular en estas cosas. Pero lo que sí sabemos es que estos dos hombres, porque la Escritura no lo dicen, tuvieron una conversación similar con Dios. A ambos se les mostró la gloria de Dios y ellos ahora están parados frente a la misma gloria de Dios, que es el Hijo. Es Dios hecho hombre. Dice un comentarista que a este Moisés, que se le negó la entrada a la tierra prometida, Cristo se la concede 1400 años después. Ese es magnífico, ¿no? Aquel Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida, ahora Cristo, quien es Dios mismo, le concede en este momento a Moisés pisar la tierra prometida. Pero ¿qué más nos quiere decir este texto con la aparición de estos dos personajes? Y tendríamos que ir rápidamente al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de esos 400 años de silencio. Malaquías 4, versículo 4 dice: acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. La aparición de tanto aquel que representaba la ley, que es Moisés, y aquel que representaba a los profetas, que es Elías, es la señal de que estas cosas tienen su cumplimiento en la venida del Mesías, quien ha traído el reino de Dios. Eso es lo que está pasando. En esta montaña está aquel el cual tanto la ley de Dios como la gracia de Dios se hace manifiesta. Aquel en el que todo el Antiguo Testamento se cumple. Lo más sorprendente de esto es que ellos conversan entre sí. Lucas nos dice que conversaban acerca de la partida de Jesús, o sea, de la muerte de Jesús, de su crucifixión. Conversaban de cómo todo esto iba a suceder. Posiblemente estaban hablando de cómo en esa cruz todo el Antiguo Testamento se cumplía y apuntaba hacia ese escenario específico. Posiblemente hablaban de cómo toda la Escritura apuntaba a este sacrificio de Jesús en favor de los pecadores que él iba a salvar. Quizás hablaban de cómo todas las leyes ceremoniales, los diferentes oficios, rey, sacerdote, profeta, los sacrificios como parte de expiación temporal de los pecados, ordenanzas dietéticas, restricciones por las impurezas, todas las profecías tienen cumplimiento en él. Entendemos que todas las profecías tuvieron un cumplimiento inmediato en su contexto, pero tienen un cumplimiento posterior y mayor en aquel que había venido, Dios encarnado. Ahora, este evento, y me temo que es así, puede parecer muy lejanos a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Esto quiere decir, hermanos, que el Señor ha venido y que no hay sacrificio que nosotros podamos hacer para la expiación de nuestros pecados
Y que en ese mismo momento que están hablando de su cruz, Jesús tiene en mente una sola cosa: su pueblo, el cual te incluye a ti, el cual me incluye a mí, si hemos ido a Él en arrepentimiento y fe. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreció la vergüenza y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y de eso están hablando. Aquel que representa toda la ley, Moisés, aquel que representa a los profetas, Elías, conversando quizás de cómo todo lo que está escrito apunta a este evento: la muerte en la cruz y la resurrección del Hijo del Hombre. Aquella figura mesiánica del libro de Daniel es también el siervo sufriente de Isaías 53 y no se puede apartar el uno del otro. Tanto su gloria como su humillación deben ser contempladas. Ahora, en medio de este cuadro espectacular, cuando Cristo está irradiando luz, mostrando su divinidad, conversando con Elías y Moisés, una vez más la Escritura nos muestra lo distraídos y lo preocupados que podemos estar en nuestros propios intereses. Esa es la actitud de Pedro. Miren el versículo 5. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, le dice. Mejor dicho, qué bueno es estar aquí viendo esto. Hagamos algo para que esto perdure. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos 3 carpas para que se puedan quedar. Para que Moisés se quede, para que se quede Elías y también nosotros. Pareciera clara la intención de Pedro: que esta experiencia dure un poco de tiempo más. Él no quiere pensar en la cruz, él no quiere pensar en el sacrificio, él está pensando en esta experiencia que él está viviendo. Pero Marcos rápidamente nos da la respuesta. ¿Por qué Pedro dijo esto? Dice que él hablaba sin saber. Dice, no sabía lo que hablaba porque estaba espantado, dice versículo 6. Ahora, ustedes se imaginan a Pedro redactando estas cosas a Marcos y le dice: mira, antes que avance ponga ahí algo. Pedro no sabía lo que hablaba. Estaba espantado. Estaba espantado, parece que solo podía balbucear lo primero que le venía a la mente. Y algo interesante, que esta palabra que estaba espantado solo se repite una vez más en la Biblia y la encontramos en Hebreos 12. Mire, hermano, vamos a Hebreos 12, 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa misma experiencia que Moisés tuvo cuando estuvo delante de la presencia de Dios, esa misma palabra, muy cuidadosamente, inspirada por el Espíritu Santo, nos deja ver que la misma experiencia de Pedro. Al igual que Moisés delante de Dios, porque Pedro estaba delante de Dios. Así que ese es el mismo temor. Ahora, como si no fuera suficiente que la gloria del Mesías ha sido revelada en este suceso de la transfiguración, a esto se añade algo más: la gloria revelada del Mesías en su autoridad, sobre todo en su autoridad conferida. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde ahí y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver una vasta referencia acerca de esta nube, más de 14 instancias en donde Dios se manifiesta en medio de una nube. Quizás una de las más famosas es la que encontramos en Éxodo, cuando la nube y la columna de fuego acompañaba al pueblo de Israel mientras atravesaban el desierto. Pero Éxodo 16:10 también nos dice: aconteció mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, aquí la gloria de Jehová se apareció en una nube. Éxodo 24:15 dice que cuando Moisés subió al monte, la nube cubrió el monte por 6 días y al 7º día
Jehová llamó a Moisés en medio de la nube y dice que Moisés entró al medio de la nube y subió al monte. Esa misma nube era la que descendía sobre el tabernáculo y desde esa nube Jehová hablaba a Moisés y todo el pueblo adoraba. Y es esa misma nube la que llenó el templo construido por Salomón. Y es esa misma presencia, esa misma gloria de Dios la que ahora en este monte se presenta. ¿Y qué tal evento, hermanos? La gloria del Padre y la gloria del Hijo reveladas. Y la declaración que sale de esta nube, que es la voz de Dios mismo, dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es un mandato, es un imperativo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios está diciendo esto. Tienen a Moisés, que es la ley, tienen a Elías, que son los profetas, pero este es mi Hijo amado y a él deben escuchar, a él deben de obedecer. Ahora, para hacer una aclaración, está diciendo Dios que solamente las palabras de Jesús, de a partir de ahí, ahora son las únicas que tienen autoridad, mayor que todo lo escrito por Moisés, mayor que todo lo escrito por los profetas. De ninguna manera, hermanos. No vaya a ser que ahora pensemos que solo las palabras de Jesús en nuestras Biblias son palabras que tienen autoridad. Entonces voy a buscar las palabras en rojo y solo eso voy a hacer caso. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que tanto la ley como los profetas apuntan a una consumación máxima en la persona de Cristo. Y que tanto la ley y como los profetas encuentran también su interpretación perfecta y completa en la persona de Jesús. Yo sé que es bastante información y se estarán preguntando: ¿y qué tiene que ver eso conmigo 2000 años después? Bueno, hermano, déjeme decirle que tiene todo que ver con nosotros. Porque cuando yo abro mi Biblia, cuando leo la Escritura, cuando voy leyendo por el Antiguo Testamento, cuando llego a la ley, cuando llego a los profetas, debo leerla, no solamente como Dios Padre nos dice que la leamos con reverencia y sabiendo que es su palabra inspirada, pero que leamos la Escritura como que todo hace referencia a Cristo, porque todo hace referencia a Cristo. Toda la Escritura apunta al Mesías que había de venir, aquella promesa de Génesis 3:15. Cuando leo mi Biblia, debo de preguntarme, obviamente, después de entender el contexto, después de entender lo que significó para la audiencia original, cómo este pasaje arroja luz hacia Cristo, cómo este pasaje me arroja luz hacia la cruz, hacia el ministerio, hacia la tumba vacía de Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo. Mi hijo es mayor que Moisés, mi hijo es mayor que Elías. Solo él ha cumplido lo que ninguno puede cumplir. La ley y los profetas son solo una expresión parcial. Cristo es la declaración final. Así que esto tiene que ver todo con nosotros, cómo manejamos la Escritura. Porque no podemos quedar atascados en la ley y volvernos moralistas, que es el tipo de prédica que escucho a cada momento. Sé como tal, sé como tal, sé como tal, no seas como Sansón, no seas como tal. ¿Y Cristo? Yo abro mi Biblia y debo de entender que todo el Antiguo Testamento me apunta a Cristo. Pedro, en su segunda carta, escribe respecto a esta experiencia. Según de Pedro 1:16 dice: porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. A diferencia de la mitología griega que tenía gran expansión en ese momento, era simplemente mitología. Pedro dice: no, nosotros vimos su majestad con estos ojos que los gusanos se han de comer. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración hablando de Dios: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que esto no ha sido producto de su imaginación. Esta es la realidad que acompañó el corazón de los apóstoles al salir y enfrentar un mundo que los iba a perseguir.
al enfrentar un mundo que les iba a dar muerte. Pero ellos sabían a quién servían. Esto les iba a servir por el resto de su ministerio. Y es lo mismo, y esto mismo que hoy estamos leyendo, debe ser lo que sostiene nuestro corazón, hermanos. Todo tiempo recordar quién es Jesús y la gloria que Él tiene y su autoridad sobre todo. No importa aquellas cosas que estemos enfrentando, aquellas cosas que estemos viviendo, que estemos experimentando, ya sea dolor, incertidumbre. Hermanos, pongamos nuestros ojos en la gloria de Cristo. El Cristo glorioso es quien nos sostiene. No importa que tengas 15, 16, 18 años, 50, 70 años, no importa. Esta es nuestra esperanza. Mateo nos dice que cuando esta voz salió de las nubes, cuando esta voz retumbó, estos discípulos cayeron sobre sus rostros. Y miren la ternura de Jesús, que con gran amor por sus discípulos se acerca y le dice: no teman, levántense. Es como si Jesús le dijera: esto es por ustedes. Una escena muy parecida encontramos en el libro de Daniel. Daniel también cae sobre su rostro, temeroso ante las profecías y las palabras que este ser, esta persona con apariencia de hombre le ha dicho. Y cuando él cae sobre su rostro, esta persona lo toca y le dice: no temas. Este que era aquel que tenía semejanza de hombre le dice: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Y ese mismo hombre es aquel que le dice a sus discípulos: no teman, levántense. Es el mismo Jesús. Y es el mismo hombre que ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu y nos recuerda una y otra vez quién es Él. Y cómo el temor, a pesar que puede invadir nuestro corazón, Él es quien nos dice: no temas. ¿Por qué perdemos la confianza, hermanos? ¿Por qué perdemos las fuerzas en nuestras luchas diarias? Porque no contemplamos la gloria del Hijo de Dios. ¿Por qué renunciamos a restaurar matrimonios? ¿Por qué renunciamos a criar a nuestros hijos en reverencia? ¿Por qué renunciamos a servir en la iglesia? ¿Por qué renunciamos, hermano, a un sinfín de cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos? Renunciamos, hermano, porque no contemplamos la gloria de Dios en el Hijo. Por eso, queremos contemplar nuestra gloria. Yo quiero que las cosas sean como yo digo. Yo no voy a pedir perdón. He pedido perdón no sé cuántas veces. No, ahora te toca a ti. No, yo no voy a hacer eso que el Señor me pide. Ya yo hice lo suficiente. Busco mi gloria cuando debiéramos humillarnos y ver que la gloria del Señor se nos ha sido revelada para tomar confianza y poder hacer todo aquello que Él nos pide. Él nos sostiene individualmente y colectivamente. Él sostiene su iglesia en medio de la persecución, en medio del dolor. ¿Ustedes cómo creen que hay hermanos en este momento que saben que si los encuentran los van a decapitar? Hermanos, de verdad, si pusiesen un anuncio allá afuera y dijesen: el próximo domingo, Iglesia Redentor, si alguno de ustedes aparecen, yo les voy a cortar la cabeza. Un grupo anticristiano terrorista. Yo dudo que estuviéramos acá. Voy a darle el beneficio de la duda. Algunos. Pero hay hermanos en este momento que se reúnen con sus hijos, con sus esposas, a pesar del peligro. ¿Por qué? Porque ellos mantienen sus ojos en la gloria del Hijo, en la gloria del Mesías, aquella gloria que vamos a compartir con Él cuando Él venga por nosotros. Nosotros pensamos en: estoy muy cansado, hay mucha lluvia. Y vivimos a 2 cuadras, hermano. Contemplamos nuestra gloria y no contemplamos la gloria de aquel que ha comprado la iglesia a precio de sangre. Él es que con ternura se acerca a nosotros y nos dice: no temas, la paz sea contigo. Dice luego que cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
Ahora, esta experiencia no duró mucho tiempo y no era necesario que dure mucho tiempo, porque simplemente apuntaba al día de consumación, en donde la gloria del Señor no sería de un momento, no sería un simple destello. En ese momento habitaríamos con Él en gloria por la eternidad. Ahí podremos contemplar su gloria de tal manera, como dice Apocalipsis, que no habrá necesidad del sol. ¿Se imaginan eso, hermanos? Porque su rostro mismo nos iluminará. Su rostro mismo alumbrará a su pueblo. Este solo fue un destello de aquella herencia que vamos a recibir, de aquel día futuro. Y ahora Jesús, como en otras ocasiones, le da el mandato que no digan nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Entonces recién iban a entender lo que Jesús estaba hablando. Y ellos obedecieron. Guardaron silencio. Dice, guardaron la palabra entre sí, para ellos. Pero dice el versículo 10 que se iban hablando entre ellos, discutiendo entre ellos. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Ellos tenían un concepto del día de la resurrección de los muertos, el día final. Todo eso ellos lo sabían, todo eso está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero nada hacía referencia a la muerte del Mesías, de aquel libertador, de aquel hombre poderoso. Así que ellos discutían entre sí, porque ¿cómo es posible que Jesús esté hablando de la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que va a pasar? Y menos podían relacionar la muerte del Mesías con una muerte tan vergonzosa como la muerte en la cruz. Nosotros lo vemos como un castigo despiadado, pero no solo era el castigo más despiadado en sí, tenía como meta o como fin avergonzar a la persona que estaba ahí porque se les colgaba completamente desnudos. Así que ellos van discutiendo entre ellos. Y por eso Pablo dice que el evangelio es locura. Una vez más, muchas iglesias dicen el evangelio es locura para dar pie a una serie de desórdenes que hacen. Pero no, la locura es esta: un hombre desnudo, puesto en la cruz, desangrado por 3 horas, y ese es el precio justo para pagar por los pecados de su pueblo. Eso es una locura. Así que esta muerte vergonzosa, ellos no la podían relacionar con el Mesías. Se van discutiendo respecto a esto. Ellos voltean y le preguntan al Señor acerca de estas cosas, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la gloria revelada del Mesías en su pasión. Voltean a mirar a Jesús y les dice, ¿no? Espérate, ¿tú estás hablando de la resurrección de los muertos? Esto para ellos quería decir, finalmente el reino del Mesías establecido, todo tenía que volver a su orden, pero los escribas dicen que Elías ha de venir primero, por eso que ellos no podían entender. Ellos tenían muy en claro, como hemos leído Malaquías, y la aparición de Elías significaba la consumación de estas cosas, y el Mesías se sentaría en el trono de David, sería ungido como rey. Ellos todavía están pensando en términos humanos. Jesús les dice, este concepto que ustedes tienen es verdad que Elías debe aparecer. Jesús le dice, versículo 12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, le dice. Él no está desmintiendo esto. Pero no solo hay profecía acerca de Elías. Más bien déjenme decirle que hay una profecía también acerca del Hijo del Hombre. Y las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y sea tenido en nada. Y Él les lanza una pregunta: ¿cómo es posible entonces que esto también esté en las Escrituras? Jesús está confrontando la mente de los discípulos. Y el versículo 13 va a responder esto. Pero yo digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y Mateo nos ayuda y nos da más luz acerca de esto, porque dice que así también, añade, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Jesús le está diciendo que no hay forma de apartar el ministerio y misión de Mesías
su triunfo, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, con su padecimiento, su sufrimiento y muerte de cruz. Mateo nos dice que en ese momento los discípulos entendieron que al referirse a Elías estaban hablando de Juan Bautista. No porque Juan Bautista era la reencarnación de Elías, pero Juan Bautista ministró y cumplió con la misión que se le había encargado, tal y como Elías. Y así como Juan Bautista fue llevado a la muerte, así como Juan Bautista fue despreciado, así como Juan Bautista fue tenido en poco, así el Hijo del Hombre, antes de su exaltación, sería necesaria su humillación. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que el corazón de nosotros, sus discípulos, necesitan? No solo los que acompañaban a Jesús en su caminar en medio de la incertidumbre, lo que vendría adelante, sino nosotros en el siglo XXI necesitamos contemplar la gloria del Hijo. Necesitamos recordar que Él es glorioso, que nuestro Salvador no simplemente fue un héroe de la historia, no simplemente se entregó y murió, no era un idealista revolucionario. Él es Dios mismo y glorioso en sí mismo. Necesitamos ser recordados de que los padecimientos de nuestro Salvador fueron necesarios y fueron necesarios para salvar a su pueblo. Y que un día veremos su gloria, no ya como los discípulos que vieron un pequeño destello, veremos su gloria por la eternidad. Juan en su evangelio, después de haber presenciado esto, escribió: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria propia de Él. Gloria como la del unigénito del Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y este es el Salvador al cual nosotros proclamamos. Es el Salvador en el cual nosotros ahora descansamos. Y descansamos al saber que, hermanos, una cosa, que la demanda de la ley que nosotros no podíamos pagar, Él las pagó. Pero tú, si estás aquí sin Él, tú que no has ido a Cristo aún, estos dos mismos testigos, Moisés y Elías, estos dos mismos testigos, la ley y todos los profetas, son testigos contra ti que eres un transgresor de la ley. Son los mismos testigos que testifican en contra de ti. La ley que fue dada por medio de Moisés, aquella ley que día a día rompes, es aquella ley que te hace culpable. Y los profetas testifican en contra de ti, porque los profetas hablan del día del Señor, que es día terrible para sus enemigos. Y si tú no has sido reconciliado con Dios Padre por medio de Cristo, a través de la fe, solo por gracia, sigues en tu estado de enemistad. Y día a día acumulas ira para aquel día del Señor que será terrible. Pero Cristo, el glorioso Cristo, aquel gloria a la cual hoy hemos leído, ha venido para pagar aquellas demandas de todo pecador que corre a Él. Las demandas que la ley exige de ti y de mí, Él ha venido a pagar. Si tú vas a Él, si tú pones tu fe en Él, si tú te arrepientes delante de Dios Padre, serás salvo. No sigas huyendo. Reconcíliate con Él por medio de Cristo y serás salvo. Oremos. Amado Padre, permite que tu palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestro corazón. ¿De qué manera, Señor, un simple pecador podría pronunciar o dar a conocer toda tu gloria? No hay forma, Señor. Pero confiamos que tu palabra es suficiente. No solo tu palabra es suficiente, sino que tú has dejado tu espíritu para que aplique en nuestros corazones, Señor, lo que tu palabra dice, lo que un simple hombre que se para aquí no puede hacer, tú lo haces, Señor. Gracias porque tú nos has dejado huérfanos. Y una vez más, recobramos confianza en saber, Señor, en reconocer y poner nuestra mirada en la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, el cual está sentado a tu diestra, Señor, y ha de venir por nosotros, ha de venir, Señor, a levantar a su iglesia gloriosa, y su rostro nos alumbrará por toda la eternidad. En nombre de Él hemos orado.
Amén.